Bienvenidos a otra clase de análisis documental 1 del Instituto Superior de Formación Técnica número 182. Hoy vamos a hablar de encabezamientos de materia. Si ustedes recuerdan, el trimestre pasado habíamos hablado de la clasificación decimal de Dewey, en el cual llegábamos a un número específico y este número servía para asignarle un lugar a mi documento en el estante de la biblioteca. Cuando asignamos un encabezamiento de materia, lo que estamos haciendo es indizar. La indización es el proceso de describir o representar el contenido temático del documento de un recurso de información. Este proceso da como resultado un índice de términos. El anterior daba un índice, daba como resultado, podía ser un índice pero de números. En este caso da un índice de términos y estos términos van a ser utilizados como herramienta para la búsqueda y el acceso del contenido. A ver, si nosotros vemos la CDD, nos servía para asignar un lugar a mi documento en el estante. El encabezamiento de materia o el tesauro, es decir, lo que nosotros hacemos en la indización, va a servir para que mi usuario o yo mismo podamos recuperar la información contenida en un documento. Es decir, podamos recuperar ese documento. Bien, para indizar nosotros podemos utilizar tesauros o listas de encabezamiento de materia. Vamos a hablar primero de los tesauros, pero simplemente a modo informativo, porque tesauro los vamos a ver con más detenimiento en segundo y tercer año. Un tesauro es un listado de términos que se utilizan para la representación de los contenidos de un documento. Su finalidad es contribuir a la normalización. Podemos decir que un tesauro es un puente entre el usuario y el documento. Nosotros no podemos indizar un documento con lenguaje natural. ¿Por qué? Porque el lenguaje natural tiene muchos sinónimos. El tesauro, al ser un lenguaje controlado, elimina la sinonimia y hace que un documento, según de lo que se trate, sea indizado por un término específico. Por ejemplo, nosotros tenemos barro y el sinónimo de barro puede ser lodo. Así como un catalogador utiliza mucho la palabra lodo, otro puede utilizar mucho la palabra barro. Cada uno podría querer indizarlo con su término específico, uno con barro y otro con lodo. Para eso está el tesauro. En el tesauro va a haber uno que va a estar autorizado y otro que no va a estar autorizado. Por ejemplo, se autoriza barro y no se autoriza lodo. Barro va a decir autorizado y lodo va a decir no use lodo, use barro. Entonces, todo lo que trata de algo X va a estar indizado con esa palabra. Bien. Los elementos del tesauro son unidades lexicales, que son grupos de descriptores que agrupan términos de indización por temas o por clases de términos o facetas. Los descriptores, que son estas palabras o expresiones del lenguaje común, que las toma el constructor del tesauro para designar un concepto representativo, por ejemplo, en el caso anterior, barro. Y los no descriptores, que son sinónimos o cuasi sinónimos de los descriptores. Por ejemplo, en el caso anterior, lodo. Hay tesauros en formato impreso y en formato electrónico. Acá van a tener un ejemplo de un tesauro en formato impreso, el tesauro de biblioteconomía y documentación, y vayan prestando atención a estas siglas que ustedes ven, UP, TG,
R, ¿sí? Acá hay un use. Bien, vayan prestando atención porque estas siglas demuestran redes de organización entre esos mismos términos. Ya vamos a hablar más adelante, ¿sí? Indican jerarquías, indican relaciones. Bien, acá al lado vamos a encontrar el formato electrónico. Este es el macrotesauro de la UNESCO. Es un tesauro general y también está formado por descriptores y por no descriptores, ¿sí? Bien. También existen las listas de encabezamiento de materia y este año vamos a hablar de listas de encabezamiento de materia, entonces acá vamos a adentrarnos mucho más en cada uno de los conocimientos, de los términos y de la terminología utilizada en los encabezamientos de materia. Como su nombre lo indica, entonces es una serie de encabezamientos que están enlistados en orden alfabético o de acuerdo a facetas. Pero no solo eso, sino que además entre los términos hay relaciones que los interconectan y se forman grandes redes conceptuales. Para asignar encabezamientos de materia, vamos a tener que valernos de las listas de encabezamiento de materia, ¿sí? Para asignar un descriptor, nos valemos de los tesauros. Para asignar un encabezamiento de materia, nos vamos a valer de las listas de encabezamiento de materia, que hay varias. Tenemos la ARMARC, hay una ARMARC para pequeñas bibliotecas y una ARMARC para grandes bibliotecas, las CIRS, las LEM. Estos son ejemplos de distintas listas de encabezamiento de materia. A través de estas listas entonces de encabezamiento de materia, vamos a traducir el o los temas de los que trata la obra, ¿sí? Los vamos a traducir y los vamos a traducir en estos términos controlados del cual me permite sacar el encabezamiento de materia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el tesauro era una lista de términos controlados? Bien, el encabezamiento de materia también es una lista de términos controlados, que tienen algunas diferencias con el tesauro. Fíjense que acá también tienen formato impreso y formato electrónico. Esta es un ejemplo de una hoja de la LEM, que es lista de encabezamiento de materia para bibliotecas públicas. Acá también van a tener ciertas siglas. Fíjense. Y este es el formato electrónico, la lista de encabezamientos de materia de la Library of Congress. Ya empezaron en primer año y ya le empiezan a escuchar cada vez más a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la lista de encabezamiento de materia y los tesauros. Bueno, las listas de encabezamiento de materia se enfrentan en general a la totalidad de los conocimientos, ¿sí? En cambio que los tesauros se enfrentan a un solo campo de saber. ¿Por qué digo que general? Porque existen los macrotesauros, como por ejemplo el macrotesauro de la UNESCO, que es más general. Los tesauros tienen un lenguaje universal. La lista de encabezamiento tiene un lenguaje especializado. Los tesauros tienen un lenguaje post-coordinado, mientras que la lista de encabezamiento de materia pre-coordinado. ¿Qué significa esto? A ver, el post-coordinado significa que el que va a coordinar los términos de búsqueda va a ser el usuario.
El precoordinado significa que el que va a coordinar los términos de la lista de encabezamiento de materia es el bibliotecario. ¿Sí? El tesauro tiene menor riqueza terminológica porque en general se dedica a un solo campo de saber. El listado de encabezamiento de materia tiene mayor riqueza terminológica. En los tesauros no hay límite preciso para asignar descriptores. Podemos asignar varios descriptores, 18, 20 incluso. Son muchos, pero varios. En cambio, en la lista de encabezamiento de materia, se trata de utilizar el menor número de encabezamientos de materia posible. ¿Qué son entonces estos encabezamientos de materia? Bueno, podemos decir que los encabezamientos de materia son palabras o conjuntos de palabras que representan la materia o el asunto del que trata el documento. Y ustedes acá me podrán decir, bueno, a ver, ¿qué tiene de diferencia entonces el tesauro con el encabezamiento de materia? Porque si vemos, la definición es muy parecida. Bueno, en los encabezamientos de materia nosotros, como lo vamos a coordinar como bibliotecarios, tenemos encabezamientos y subencabezamientos. Es decir, que vamos a formar verdaderas cadenas que me van a decir cuál es el tema de mi documento. Como en tesauro nosotros podemos utilizar solo descriptores o palabras, vamos a utilizar ¿sí? palabras o conceptos, podemos utilizar varios. En encabezamiento de materia vamos a hacer una especie de oración organizada por nosotros mismos, no en lenguaje natural, separada por guiones, pero esta organización hace que sea mucho más específico. Entonces el encabezamiento de materia va a ser mucho más específico. Vamos a hablar sobre qué tipo de encabezamientos encontramos. Encontramos varios tipos de encabezamiento. Encabezamientos de una sola palabra, por ejemplo, trigo, avena, maíz, casa, adolescencia. Encabezamientos con un nombre y un adjetivo, por ejemplo, pintura española. Encabezamientos con un nombre más un complemento, niños en la pintura. Encabezamientos de nombre y nombre, arte y literatura. Y de frase, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Estos son los distintos tipos de encabezamientos que van a encontrar. Además, podemos decir que los encabezamientos que va a haber distintos tipos de encabezamiento en cuanto a que hay encabezamientos de materia o tópico, geográficos, de nombre personal, de nombre institucional o de género o forma. Es decir, en la diapositiva anterior nosotros lo que hablábamos es de cada uno de los encabezamientos cómo están conformados. ¿Sí? En estos vamos a ver de qué se trata ese encabezamiento. Hay un encabezamiento de materia, química, literatura, psicología, psicología aplicada, etc. Geográfico, Dinamarca, Argentina, Suecia. De nombre personal, Borges Jorge Luis, Sábato Ernesto. De nombre institucional, acá pusimos el CAICIT, pero puede ser CAICIT, CONICET, etc. Y de género forma, como ejemplo, novela, cuento, etc. Ahora, encabezamiento y subencabezamiento. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el tesauro no había forma de encadenar estos términos que se denominan descriptores? No hay forma de encadenarlos y por eso usamos muchos. Con los encabezamientos sí. ¿Por qué? Porque existen subencabezamientos. El encabezamiento más el subencabezamiento es la forma entonces que tenemos para construir la indización de nuestro documento.
Cuando el encabezamiento solo no alcanza para representar la totalidad de un tema, vamos a utilizar subencabezamientos. Y subencabezamientos también hay subencabezamientos generales de materia o tópico, por ejemplo, historia, geográficos, Dinamarca, Suecia, Argentina, cronológico, siglo XX, y de forma, periódicos. Y vamos a un ejemplo. Si nosotros tenemos una revista de historia argentina del siglo XX, nuestro encabezamiento, vamos a llamar el encabezamiento, ¿no?, a nuestra primer palabra que va a figurar ahí. La primer palabra. La primer palabra es Argentina. Entonces, es un encabezamiento geográfico. Bien. Luego, historia es de qué estamos hablando sobre la Argentina. ¿De qué? De historia. Y de historia argentina, ¿pero de cuándo? Del siglo XX. ¿Y bajo qué forma? Bajo la forma de la publicación seriada. Cada uno de estos términos tiene que estar autorizado en la lista de encabezamiento de materia que yo utilizo. ¿Se acuerdan que yo había dicho que yo no podía utilizar el lenguaje natural? Entonces, tengo que buscar en mi lista de encabezamiento de materia si todas estas palabras están autorizadas. Fíjense que dice publicaciones seriadas y no dice revista. ¿Por qué? Porque revista no está autorizada como una subdivisión de forma. Subdivisión o subencabezamiento de forma. No está autorizada. ¿Sí? Bien. Una de las cosas que yo les quiero decir es que Argentina va a figurar en la lista de encabezamiento que nosotros vamos a utilizar, pero luego tenemos nosotros que hacer nuestra propia lista de autoridades, es decir, de palabras autorizadas para nombres geográficos. Entonces, tenemos que tener una lista en nuestra biblioteca de palabras autorizadas para nombres geográficos, de palabras autorizadas para nombres personales y también para instituciones. ¿Por qué? Porque las listas que utilizamos en general son de otros países y son amplias y no van a estar todas las personas del universo, todos los países con las ciudades, con las provincias, con los distritos. Entonces, según a qué lugar nosotros pertenecemos, vamos a tener que hacer nuestra lista específica, ¿sí? Bien, en el encabezamiento anterior, entonces, Argentina es un encabezamiento, historia es un subencabezamiento general, siglo XX es un subencabezamiento cronológico y publicaciones seriadas es un subencabezamiento de forma. Importante. El encabezamiento, entonces, debe referirse siempre al tema del documento. ¿Y por qué tiene tantas manitos así colocadas? Porque he recibido muchos ejercicios en donde, como si fuera, por ejemplo, en el caso anterior, revista de lo primero que coloquen es revista. No estamos tratando de una revista. La revista es la forma, ¿sí? Pero no estamos tratando de la revista. Entonces tenemos que buscar cuál es el tema y ahí buscar el encabezamiento que sirve para ese tema. El tema específico es mi encabezamiento. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablamos de CDD, decimos el tema lo vamos a buscar en los esquemas y luego nos fijamos en las listas de subdivisiones, cuáles son los subtemas, de qué trata, etc. Bien, en encabezamiento de materia pasa lo mismo. Nosotros vamos a la parte principal del encabezamiento de materia para buscar mi tema. Los otros aspectos los vamos a buscar en las listas de subdivisiones.
Bien, ¿cómo vamos a determinar el tema de un documento? Primero vamos a leer el título. ¿De dónde leemos el título? De la portada. Bien. Luego leemos la tabla de contenido índice. Nunca nos quedamos solamente con el título. Ok. Si la tabla de contenido índice no me dan una idea de el tema de mi documento, voy a comenzar a leer el prólogo, a ver qué quiso expresar el autor con el libro o el documento que yo tengo en la mano. Y luego, si este tampoco me dice nada, vamos a hacer una lectura diagonal. ¿Qué es? Una lectura muy por arriba del documento. Ningún bibliotecario lee todos los documentos que tiene en su biblioteca. Y vamos a leer, por ejemplo, si hay gráficos, la explicación de estos gráficos, de qué se trata, ¿sí? Los nombres de las unidades o capítulos, etc. Cuando ya tenemos determinado nuestro tema del documento, ahí sí vamos a asignar nuestro encabezamiento de materia. Este encabezamiento de materia, es decir, cuando yo hablo ahora de encabezamiento de materia, hablo de mis encabezamientos más mis subencabezamientos. Van a ser lo más específico posibles. ¿Por qué? Porque yo tengo que asignar la menor cantidad de encabezamientos posible. Si yo puedo asignar un encabezamiento y ese encabezamiento solo, por ejemplo el anterior, Argentina, historia, siglo XX, si ese encabezamiento es suficiente, no voy a asignar otro encabezamiento. Es decir, no voy a asignar otro encabezamiento que diga Argentina e historia, porque ya está Argentina e historia, siglo XX, y ya si trata sobre eso es el específico y es suficiente. Se asignarán encabezamientos de materia distintos si los temas son distintos. Y podemos asignar un encabezamiento de materia aproximadamente si el tema ocupa por lo menos un 20% del documento. Si nosotros en un documento observamos que hablan de 10 temas distintos, vamos a asignar un solo encabezamiento que englobe a esos 10 temas, pero no asignamos 10 encabezamientos de materia. Porque esto hace que haya distintas cosas en la base, en la base mía para buscar los registros bibliográficos, ¿no? En la base bibliográfica. Esto va a traer o ruido o silencio, ¿sí? El silencio es cuando un usuario busca algo y encuentra menos de lo que hay en la biblioteca o no encuentra nada. El ruido es cuando un usuario busca algo y encuentra no solamente lo que busca, sino muchas cosas más. Entonces, muchas veces pasa cuando nosotros asignamos encabezamientos de materia además, que mi usuario encuentra ruido, porque encuentra cosas que no quería encontrar. ¿Sí? Bien. Fíjense, por ejemplo, en el caso de historia argentina. Nosotros tenemos un usuario que busca historia argentina en general y un usuario que busca específicamente historia argentina del siglo XX. Si nosotros ponemos en nuestro libro de historia argentina del siglo XX también historia argentina, el que busque historia argentina del siglo XX va a encontrar un montón de historia, de años de historia que no le va a servir. Y el que busque historia argentina del siglo XX específicamente, va a encontrar otro montón de libros que tampoco le van a servir. ¿Sí? Bien. ¿Por qué podemos asignar solo un número de CDD o CDU, pero podemos asignar varios encabezamientos de materia? Recordemos que siempre es mejor uno, pero yo si tengo un manual de física y química, voy a tener que asignar 2 encabezamientos de materia, uno por física y uno por química. En cambio, en un manual de física y química con CDD, no
puedo asignar solamente un número. Y esto es porque la CDD y la CDU, ¿para qué servía? Para darle un lugar al documento en el estante. Y no puedo tener un documento con dos direcciones distintas. ¿Sí? Pero el encabezamiento de materia sirve para recuperar al documento por el tema o los temas. ¿Sí? Bien. En los encabezamientos de materia hay distintas relaciones. Las relaciones va a haber de distintos tipos, ¿sí? Relaciones jerárquicas, término general, término específico. ¿Se acuerdan que cuando vimos Tesauro yo les dije presten atención a estas siglas? Bueno, término general, TG, término específico, TE. Relaciones asociativas como términos relacionados, TR. Y relaciones de equivalencia, que estas se dan entre sinónimos y cuasi sinónimos. ¿Sí? Y estos son use, usado por, UP. ¿Sí? Pero vamos a los ejemplos. El conjunto de todos los ejemplos va a estar basado en ARMARC para bibliotecas pequeñas. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a utilizar este año para trabajar. ARMARC es una lista de encabezamientos de materia y se va a dividir en tres grandes partes. Una lista de subdivisiones o subencabezamientos, el listado alfabético de autoridades de materia o encabezamientos y luego un listado de términos bilingües. Antes de todo, va a tener una guía de uso. En cuanto a la lista de subdivisiones, va a haber subdivisiones bajo nombres geográficos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo utilizo un nombre geográfico como encabezamiento, Argentina, en el ejemplo anterior, si necesito colocar un subencabezamiento bajo este nombre, voy a ir a esta primer subdivisión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos puesto Argentina e Historia? Ese Historia lo voy a buscar en esa lista de subdivisión bajo nombre geográfico. Luego tenemos subdivisiones bajo nombres de idiomas. Si mi encabezamiento es inglés, por ejemplo, y necesito colocarle semántica como subencabezamiento, voy a ir a esta lista número 2 de subdivisiones bajo nombres de idiomas. Luego tenemos subdivisiones generales, subdivisiones bajo personajes o personas y subdivisiones de forma. Por otro lado, el listado alfabético se compone de encabezamientos autorizados, esto lo van a encontrar en letra mayúscula y negrita. Encabezamientos no autorizados que van a estar en letra minúscula y muchas veces me van a decir, no, esto no está. Sí, está, pero está chiquitito y entre tantas palabras se les pasa por alto. Por eso es importante tener la ARMARC y verla y trabajarla y leerla. No la van a aprender de memoria, porque también otra de las cosas que me preguntaron, ¿no? Si tienen que saberla de memoria. No, igual que la CDD, no la van a aprender de memoria. Pero sí es necesario tener un conocimiento, saber leerla, ¿no? No llegar con la ARMARC nuevita a fin de año. Y luego hay relaciones entre los términos autorizados y no autorizados, que se llaman, como ya lo habíamos visto, relaciones de equivalencia, y relaciones entre encabezamientos autorizados, entre ellos dos, entre autorizado y autorizado, que se llaman asociaciones asociativas o jerárquicas. Siempre recomiendo leer la guía de uso y la guía para asignación de materias de ARMARC, ¿sí? Siempre. Es importantísimo comenzar por las instrucciones, como cuando traemos un electrodoméstico, en lugar de empezar a tocarlo y romperlo, empecemos a ver cómo se utiliza. Bien, acá esto se denomina entrada.
Esta entrada es una entrada de Armark. Fíjense que dice productos lácteos, está en imprenta mayúscula, negrita. Eso quiere decir que es un encabezamiento autorizado. Luego van a tener el mismo encabezamiento en inglés. Luego tienen todos los UP, usado por. ¿Qué son estos usado por? Son términos no autorizados. Es decir, derivado de la leche no se usa. Use por derivados de la leche productos lácteos. Lácteos no se usa, lacticinios no se usa, leche-productos no se usa. Estos son todos términos no autorizados. Si ustedes van a la D, van a encontrar en chiquitito derivados de la leche. Y va a decir, véase productos lácteos. ¿Qué quiere decir esto? Si usted quiere poner derivado de la leche, no lo ponga. Vea productos lácteos. Ponga productos lácteos. Bien. Luego tenemos términos específicos, que están más abajo jerárquicamente. Leche, mantequilla, y acá dice, y nombres de productos lácteos. Por ejemplo, crema. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo utilizar crema si quiero, aunque no esté aquí. Lo que sí voy a tener que hacer si utilizo crema es agregarlo. Agregarlo acá abajo, pero además ir a la C y agregar crema. Y agregar cada uno de los derivados de productos lácteos si es que no está. ¿Sí? Y luego tenemos términos relacionados. Por ejemplo, industria lechera, productos agrícolas y comercio. Estos términos específicos, términos relacionados, se usan. Los únicos términos que no se van a usar son estos que están bajo UP. Fíjense acá. Nosotros tenemos este ejemplo. Es un documento que trata sobre transporte de productos lácteos. Vamos a productos lácteos y nos fijamos que se encuentra autorizado. Entonces decimos, bueno, ponemos productos lácteos. Pero ¿qué pasa con transporte? Faltaría el término transporte para hacer el encabezamiento más específico. Entonces, ¿productos lácteos es geográfico? No, no es geográfico. Voy a volver, si ustedes me permiten, a las listas de subdivisiones. Decimos, productos lácteos lo vamos a usar como encabezamiento de materia. Bien, ¿es nombre geográfico? No, no es nombre geográfico. Entonces no voy a buscar nada en esta lista de subdivisión. ¿Producto lácteo es nombre de idioma? No, no es nombre de idioma. No es nombre de personaje, ni es forma. Entonces voy a ir a subdivisiones generales y en subdivisiones generales voy a buscar si se encuentra transporte. Bien. Cuando llego a transporte, en subdivisiones generales, la lista 3, observo que está transporte y que se utiliza bajo productos. Bien, nosotros tenemos productos lácteos. Entonces, voy a poder armar mi encabezamiento de materia como productos lácteos transporte. Si nosotros utilizamos fichas para un catálogo manual, esto va a ir en lo que se denomina trazado, en la parte de abajo de la ficha en letra imprenta mayúscula. Vamos acá a otro documento que es el uso terapéutico del cacao. Bien, buscamos cacao en el listado alfabético de autoridades. ¿Por qué? ¿De qué trata? Del cacao. ¿Y de qué cosa el tratado? Del uso del cacao. Bien, vamos al listado de autoridades y busco cacao. Úsese para obras que tratan del árbol y de su cultivo. Las que tratan del producto comercial aparece bajo chocolate y cocoa. Bien.
Buscamos uso terapéutico luego también en la lista de 3 de subdivisiones generales. Uso terapéutico, la lista en inglés, bajo temas de medicina, tratamiento y enfermedades. Acá utilizamos cacao-uso terapéutico. Bien, fíjense acá que dice obras que tratan del árbol y de su cultivo. Nosotros podríamos decir, bueno, nosotros leemos el libro y tratan sobre el producto comercial, no tratan sobre el árbol del cacao, yo voy a utilizar chocolate y cocoa, ¿sí? Tendríamos que ver bien de qué trata este libro. Evidentemente, nuestro título, en este caso, no va a ser suficiente para saber bien si tenemos que poner cacao o tenemos que poner chocolate y cocoa. ¿Bien? Condiciones económicas de Argentina en el siglo XX. Nuevamente vamos a buscar mi tema principal en el listado de autoridades, que es Argentina. Recordemos que vamos a tener que tener un listado de autoridades para nuestra Argentina, con sus provincias, con sus ciudades. A medida que las vayamos utilizando, las vamos a ir agregando, con las formas distintas de utilizar cada una de las provincias y de determinar, por ejemplo, Buenos Aires, cómo vamos a diferenciar entre Buenos Aires provincia y Buenos Aires ciudad, ¿sí? El encabezamiento entonces es geográfico, por lo que deberemos buscar un subencabezamiento general en la lista 1, esa lista que dice bajo nombres geográficos. El subencabezamiento entonces va a decir condiciones económicas, encontramos condiciones económicas, y luego vamos a fijarnos en la lista 3 si podemos colocar siglo XX. ¿Por qué en la lista 3? Porque lo que tenemos anteriormente es un encabezamiento común o un subencabezamiento común, un subencabezamiento de materia o tópico. Entonces, para el subencabezamiento Argentina, que es geográfico, vamos a ir a la lista 1. Pero para la subdivisión que le tenemos que poner a este subencabezamiento, vamos a ir a la lista 3. Recordemos entonces que si utilizamos fichas en formato papel, esto va a ir abajo de todo en el trazado, pero si utilizamos formato MARC, esto lo vamos a colocar en un campo 6XX. En este caso, como es geográfico, lo vamos a colocar en un campo 651. Igualmente no nos vamos a meter ahora con Marc, sino en la próxima clase. Algunas consideraciones. La mayoría de los países que se encuentran en ARMARC, y esto ya lo dije, pero no hay provincias y ciudades, entonces en la biblioteca tenemos que tener una lista autorizada con los nombres geográficos. Fíjense lo de Buenos Aires, y también que hay encabezamientos y subencabezamientos que se denominan testigos. Estos encabezamientos y subencabezamientos significa que si está podemos utilizar algo similar. Fíjense, por ejemplo, que nosotros tenemos autorizado siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? Que si está autorizado siglo XX podemos usar siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVI. Sí es importante utilizarlo de la misma forma. Si utilizamos siglo, utilizamos siglo, no utilizamos ese punto. Aunque parezca una tontería, tenemos que eliminar todo lo que es sinonimia o polisemia. En este caso sería polisemia, dos cosas que es la misma cosa hablada de forma distinta, siglo o ese punto. Bueno, acá tenemos distintos ejercicios. Yo se los voy a dejar para que ustedes lo piensen. Primero traten de hacerlo, fíjense cómo les parece que se coloca, lean la guía de uso y luego en la siguiente diapositiva van a tener la resolución. ¿Sí? Bueno, esto es todo
por ahora, por eso me río, esto es todo por ahora, pero pronto nos volveremos a encontrar para hablar de Mark y de cómo colocamos a cada uno de los encabezamientos de materia en formato Mark. Les dejo la bibliografía y nos vemos en la próxima clase.